El riesgo es el elemento básico de la gerencia de riesgos y de hecho, de ahí el nombre, ¿no? Lo que pretendemos con esta disciplina que ahora vamos a explicar y a desarrollar es precisamente eso, gestionar, gerenciar el riesgo, manejar en definitiva el riesgo. En la diapositiva que estamos compartiendo hemos puesto dos imágenes que de alguna manera pueden transmitir el concepto de riesgo. Bien, con una más o menos sin cierta intención, ¿no? Claro, diréis, ¿qué es esto de riesgo? Que parece que pinta aquí una ruleta, ¿no? Una ruleta lo que pinta es simplemente referirse a la estricta definición de riesgo, entendiendo como tal, que lo vamos a ver ahora mismo, esa posibilidad de que ocurra un evento sometido a incertidumbre. No hay más incertidumbre un instante antes de lanzar la bola, no hay más incertidumbre en una ruleta, no hay más incertidumbre que saber que va a salir. Bueno, pues si el evento consiste en que salga el número 36, como tenéis ahí en la imagen, bueno, pues eso antes de tirar la bola es un hecho absolutamente incierto. Es un hecho sometido a incertidumbre. Bien, pues esa incertidumbre es el elemento fundamental y definitorio del concepto riesgo. Por tanto, bueno, pues tenemos el riesgo de que salga el 36. Vamos a ver cómo el riesgo. El riesgo es algo malo. Bien, es algo malo porque lo hemos querido identificar, algo malo dentro de sector asegurador o demás, pero desde el punto de vista de la pura definición de riesgo encajaría como riesgo la posibilidad de que al lanzar una bolita en una ruleta se obtuviese el número 36, porque es un hecho, un evento sometido a incertidumbre. ¿Vale? Bien, sin embargo, luego ya la foto de abajo, la imagen de abajo, ya sí que tenemos la sensación de riesgo, porque corremos el riesgo de que se produzca un evento consistente en que explote una bombona, que es lo que parece que ha podido suceder en esta casa, que explote una bombona de gas o que explote la conducción de gas acumulado que se ha salido de una conducción y que se produzca un resultado negativo, que es un poco el que asociamos a la palabra riesgo, el resultado negativo. Ahora diré que esto no es rigurosamente siempre así y que hay que ampliar ese concepto de riesgo, pero desde el punto de vista más intuitivo, asociamos la palabra riesgo a algo negativo, a que tenemos el riesgo de que se explote gas y que se nos produzca pues, una situación destructiva como la que tenéis en la imagen de abajo. Pero en definitiva, vamos a partir de un escalón un poco más arriba o más allá de la mera idea de que el riesgo es algo que de ocurrir va a ser algo malo. Aquí tenemos que ampliar un poco el concepto. Y entonces lo que hacemos es que vamos a la definición general de riesgo que vamos a manejar desde el punto de vista de la gerencia de riesgo. La gerencia de riesgo. Y llamamos riesgo a la posibilidad de que ocurra un cierto evento, hecho, acontecimiento, suceso, como queráis. La palabra evento vale, me gusta manejarla porque engloba un poco a todas las demás, ¿no? Un hecho, un acontecimiento, un suceso, ¿no? O sea, pero un evento, un suceso. La sensación siempre es que el suceso es algo negativo y yo lo quiero generalizar más. Un cierto evento, un cierto acontecimiento sometido a incertidumbre. Sometido a incertidumbre. Por tanto, un riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento sometido a incertidumbre. El concepto de incertidumbre es el concepto fundamental del riesgo. Por consiguiente, para nosotros, riesgo es un evento sometido a incertidumbre. Y naturalmente nos referimos a riesgo en tanto en cuanto el evento no se haya producido. No podemos decir que es un riesgo el hundimiento de las Torres Gemelas de Nueva York. Eso no es un riesgo. No es un riesgo porque ya ha ocurrido. Por tanto, no es un evento sometido a incertidumbre. No es ¿puede que un avión choque intencionadamente contra las torres gemelas? No, 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 eso ya ha ocurrido. Por tanto, como ya ha ocurrido, no es un riesgo. Será un riesgo el decir, ¿cabe la posibilidad de que un avión choque contra la Torre Eiffel? Bien, esto sí es un evento sometido a incertidumbre, porque no ha ocurrido, supongo, ¿no? Hoy. Y por tanto, es un evento sometido a incertidumbre. Por tanto, cualquier evento sometido a incertidumbre, algo que puede ocurrir o no, que puede.
Cuando se analiza en otros cursos, analizamos el concepto más detallado de riesgo desde el punto de vista asegurador y demás, siempre hablamos de un hecho posible, futuro, incierto, etcétera, etcétera. Bien, naturalmente tiene que ser posible. O sea, no podemos hablar de riesgo cuando hay algo que no puede suceder. No es un riesgo que mañana tenga 25 horas. Esto no es un riesgo, no puede suceder. ¿De acuerdo? Bien, por consiguiente, el riesgo es la posibilidad, no el evento mismo, la posibilidad de que ocurra un evento que esté sometido a incertidumbre. El concepto del riesgo, el concepto tan amplio de riesgo como evento sometido a incertidumbre. Esta persona puede pensar que ese evento puede ocurrir o no, pues es el concepto riesgo. Bien, desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, que es en el que estamos, el riesgo, ese evento sometido a incertidumbre, lo vamos a empezar clasificando según su posible resultado, según el resultado, según su posible resultado. Entonces, clasificamos los riesgos en función del posible resultado que puedan tener y los clasificamos en riesgos en dos grandes grupos. Riesgos de empresa, el plan especulativo tiene una cierta connotación negativa, no saben por qué, pero tiene una cierta connotación negativa, pero riesgos de empresa y riesgos aleatorios o puros. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental? Los riesgos de empresa son aquellos en que pueden tener dos posibles resultados. Pueden tener resultado positivo o resultado negativo. Es decir, cuando un empresario decide que va a abrir una nueva línea de producto, que va a abrir una sucursal en un país exótico, ahí está arriesgando, es la componente básica del concepto empresa, es el riesgo empresarial. El riesgo puede salir mal. Es decir, ese empresario que ha decidido abrir una sucursal vendiendo un producto exótico en un país exótico puede que pierda toda su inversión. El resultado ha sido negativo, pero también hablamos ya de que sea positivo o incluso lícitamente muy positivo. Esa es la esencia del concepto empresa. Esa es la esencia del concepto empresa. Asumir riesgos, porque si no quieres asumir riesgos, de hacer funcionario del catastro y aquí paz y por gloria. Pero un empresario asume riesgo. O sea, abrir un establecimiento en cualquier instante, en cualquier momento, sea cual sea el producto que tú vendas, siempre es un riesgo. Bueno, pues eso es un evento sometido a incertidumbre. Es decir, abrir una tienda de mascotas. Bueno, hoy eso es poco riesgo, pero bueno, abrir una tienda de mascotas en un pueblo apartado que te dedicas a cuidarlas, a vender objetos para ellas, bueno, pues eso puede salir bien, puede salir mal, ahí está el riesgo. Es por eso a ese tipo de riesgo le llamamos riesgos de empresa. Lo de dinámicos no es aparece en todos los tratados de gerencia de riesgos, pero no es un nombre que parezca muy adecuado, por consiguiente lo dejaremos más en riesgos de empresa, o especulativos, pero no especulativos en el mal sentido de la palabra. Especulación es una palabra que está generalmente mal empleada y tiene mala prensa. Especular es comprar una cosa y luego tratar de venderla por un precio mayor legalmente. O sea, ¿desde cuándo comprar acciones de Inditex y después venderlas ganando dinero? Eso es ilegal. ¿Desde cuándo? Y eso se llama especular. Bueno, pues llamadle como queráis, pero eso es un riesgo. Yo compro unas acciones y naturalmente las acciones al cabo del tiempo pueden subir o pueden bajar. Ahí tienes un típico riesgo especulativo legal. El concepto, ya digo, especulación, es una palabra generalmente mal empleada porque se asocia a algo negativo. Negativo en el sentido que tú estás comprando algo cuando está bajo para luego venderlo cuando está alto. Eso se llama economía libre de mercado y ese es el principio básico en el cual está inspirada toda nuestra economía del llamado mundo occidental. Ahora, a partir de ahí, claro, lo que pasa es que a veces lo que se engloba ahí son comportamientos ilegales, que eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, porque lo que estás haciendo es consiguiendo unas prebendas a través de soborno. Eso es distinto, pero eso no se llama especulación, eso se llama delito. Pero especular en el sentido de comprar a un precio para vender a otro mayor cuando el mercado lo permita, eso es un riesgo de empresa y eso no es ilegal. Que si fuera ilegal, todo el tenderete del primer mundo sería ilegal, ¿no? Bien, por tanto, riesgos de empresa, aquellos que pueden conducir a un resultado negativo y a un resultado positivo. Es decir, pueden suceder, pueden producir ganancias o pérdidas. Y luego están el otro gran grupo de riesgos, son los riesgos que denominamos riesgos aleatorios o puros.
Bien, el concepto aleatorio de aleas, de suerte, de que no podemos controlar, en definitiva. Porque, claro, los riesgos de empresa, el empresario de alguna forma puede controlarlo. Claro, lógicamente, depende del exotismo del país y del exotismo del producto que quiera vender o del servicio que quiera dar. Depende en parte del resultado, obviamente, ¿no? Por lo siguiente, pero el empresario puede actuar sobre él. No se te ocurre, ¿cómo se te ocurre ponerte a vender servicio de neveras a los esquimales? Pues vas también utilizar neveras, ¿no? Para tenerlo cerca de casa. Pero bueno, en definitiva, puedes actuar sobre él. En tanto que estos otros, un gran grupo de riesgos que llamamos aleatorios o puros, de alguna forma, el empresario poco, la persona o el empresario poco puede actuar sobre él. Es decir, el riesgo de que tengamos un terremoto, poco podemos actuar. Pero sí también podemos actuar, porque a lo mejor no podemos actuar sobre el riesgo. Evidentemente, una persona no puede impedir que se produzca un terremoto, pero sí puede actuar sobre la ubicación de su sede social. Con lo cual, si tú ubicas tu sede en Japón, pues estás aumentando el riesgo de terremoto, ¿no? Estás actuando sobre él. Sin embargo, si tú lo ubicas en Cantabria, seguramente el riesgo de terremoto, bueno, seguramente el riesgo de terremoto es infinitamente inferior. Por lo siguiente, eso de que los riesgos aleatorios tú no puedes actuar sobre ellos, no puedes actuar sobre la causa, pero sí puedes actuar sobre el efecto. Por tanto, no nos quedemos con la definición simplona de que un riesgo aleatorio es aquel sobre el cual no se puede actuar. El riesgo de responsabilidad civil es un riesgo aleatorio, pero claro que podemos actuar sobre él. ¿Cómo? Pues teniendo las instalaciones de la empresa en perfecto estado, haciendo multitud de controles de calidad sobre el producto para no incurrir en RC de productos, etcétera, etcétera. O sea, claro que podemos actuar sobre, en parte, los riesgos aleatorios. El robo es un riesgo, en principio, aleatorio, ¿no? Pero claro que podemos actuar sobre él. ¿Cómo? Con medidas de seguridad. O sea, que no tengamos un poco esa sensación fatalista de que ese riesgo aleatorio es ese sobre el cual no podemos actuar. Sí podemos actuar. Probablemente no podamos actuar sobre el origen del riesgo, sobre la causa remota del riesgo. Pero sí que podemos actuar probablemente sobre la causa próxima y sobre todo podremos actuar sobre el efecto. Pero bien, a este tipo de riesgos no empresariales, se les llama riesgos aleatorios o puros. Pero la característica fundamental de estos riesgos aleatorios y puros y que los distinguen del otro gran grupo de riesgos, son los riesgos de empresa, es precisamente que los riesgos aleatorios, si ocurre, nunca va a generar una ganancia. Nunca va a generar una ganancia. Pero claro, si el riesgo es la posibilidad de que salga el 36 en la ruleta, lo más normal es que el dinero que hayas puesto lo pierdas porque salga el 12, ¿no? Pero puede salir el 36, y si sale el 36, te dan 35, 36 veces lo jugado porque no te quitan la apuesta y tienes una ganancia. La característica fundamental de los riesgos aleatorios o puros es que no van a generar una ganancia, que si suceden, siempre van a producir una pérdida. Pérdida que podrá ser mayor o menor. Ese es el objeto del curso, en definitiva, en buena parte, ¿no? Pero si suceden, van a dar un resultado negativo. Van a producir, no van a generar una ganancia. O sea, el hecho de que se produzca un incendio en nuestra nave industrial no va a ser, no va a producir una ganancia. El hecho de que nos roben no va a producir una ganancia. En definitiva, esa es la característica fundamental de estos riesgos aleatorios o puros. No tanto que no podamos actuar sobre ellos, que de alguna forma podemos actuar, sino que de suceder estos riesgos aleatorios o puros no van a producir una ganancia, van a tener un resultado negativo. Ese es el concepto riesgo al que por sesgo nos dirigimos fundamentalmente cuando estamos en el ámbito del sector asegurador, ¿no? Aunque la gerencia de riesgos es un ámbito muchísimo más general que el ámbito del seguro, pero en definitiva, en el ámbito del seguro no podemos obviar su relación absoluta con la gerencia de riesgos, claro. Y en el ámbito del seguro, el concepto riesgo es un concepto que de producirse va a generar un resultado negativo y por eso nos protegemos antes. Bien, por tanto, los riesgos los clasificamos inicialmente en estos dos grandes grupos, riesgos de empresa y riesgos aleatorios. Empresa, aquellos que pueden producir ganancias o pérdidas, y riesgos aleatorios. Los riesgos de empresa, una vez definidos, nos olvidamos relativamente, nos olvidamos en el sentido en que no son objeto de la gerencia de riesgo, son objetos del empresario, el empresario que decide qué producto vende y dónde lo vende. Puede que en algunos factores requiera la opinión del gerente de riesgos, pero en general no. Y luego están los riesgos aleatorios o puros, que son los que efectivamente hay que gerenciar desde el punto de vista de la gerencia de riesgos y a los que nos vamos a referir cuando hablamos del riesgo y la gerencia de riesgos.
Bien, aquí tenemos un esquema muy simplón, pero que me parece muy ilustrativo del riesgo al que nos referimos en la gerencia de riesgos, ¿no? Bien, por una parte, partimos de ese concepto de riesgo como evento sometido a incertidumbre, ese es el punto de partida, pero claro, ahí el evento sometido a incertidumbre, ese concepto de riesgo inicial, ahí estaría todo, todo significa lo del el incendio, pero también estaría lo de abrir una sucursal nueva, estoy arriesgando y me sale bien. Por tanto, a partir de ahí empezamos a ver las posibilidades que tenemos de ese concepto. Por una parte, bien, podemos hablar de riesgo económico y de riesgo de otro tipo. Efectivamente, tenemos la posibilidad del riesgo, por hacer una pequeña broma, el riesgo de encontrarnos con un vecino en el ascensor que es un pesado, ¿no? Entonces, tratamos de evitarlo, ¿no? Tomamos medidas de prevención, nos asomamos por la mirilla a ver que no esté. Y tal, pero ahí no hay una parte, no tiene una connotación económica, simplemente huimos de él porque no nos apetece, porque es muy pesado o porque es del equipo de fútbol contrario al nuestro y sobre todo el día que el nuestro ha perdido, pues no nos apetece encontrarnos. En fin, lo digo un poco de broma, pero por generalizar el concepto de riesgo. Hay riesgos que no son convertibles en dinero, en resultado económico, y por consiguiente, a partir de aquí, pues nos olvidamos de ellos, ¿no? Es decir, estos que no sean económicos, nos olvidamos de ellos. Y seguimos por la línea del el riesgo medible en términos económicos. Bien, ahora, dentro del riesgo medible o traducible a dinero, medible en términos económicos, como hemos comentado antes, hay dos posibilidades. Por una parte, el riesgo, este que hemos llamado especulativo, o de empresa, si es que no nos gusta mucho, nos gusta mucho el nombre ese especulativo, riesgo de empresa, que a su vez podemos meter ahí, pues eso, las apuestas, los negocios, el juego, etcétera, etcétera, como riesgo económico especulativo, que puede tener un resultado positivo o un resultado negativo. Y este, a su vez, de este riesgo también nos olvidamos en el estudio de la gerencia de riesgos. Y nos vamos entonces por el riesgo aleatorio o puro. Riesgo aleatorio o puro. Y este riesgo aleatorio puro es el que sí es objeto de la gerencia de riesgo. Y a su vez, dentro de este riesgo aleatorio o puro, que es el objeto de la gerencia de riesgos, a su vez puede haber dos tipos de riesgos. Es el riesgo asegurable y el riesgo no asegurable. Cuidado con esta definición, que es muy escurridiza. Salvo cuestiones de imperativo legal, de manera que, como sabéis, por teoría general de seguros, no se pueden hacer seguros basados en ilícitos penales para el asegurado, que cometa el asegurado, salvo restricciones de tipo legal y alguna otra pequeña restricción legal, que un riesgo sea asegurable o no, no depende de características intrínsecas del riesgo, sino que depende del mercado. Depende del mercado. Riesgos que históricamente, si hace muchos años le hubiéramos dicho a un asegurador del siglo pasado está ahí al lado, pero bueno, el siglo pasado le hubiéramos dicho, no, claro, es que si se rompe una tubería y se levanta el parqué del salón, esto me lo va a pagar una compañía de seguros, hubiese puesto el grito en el cielo, hubiese dicho, qué barbaridad, ¿dónde vamos a llegar? Los tiempos, no sé qué, y hoy en día es algo absolutamente incorporado, ¿no? Que hace unos años hubiéramos dicho, claro, es que si me puede meter un virus en el ordenador, lo cual me puede generar un conflicto imponente en mi empresa con interrupción de negocio y demás. Y esto es asegurable, hubieran dicho, qué barbaridad que están diciendo. Y sin embargo, eso hoy está absolutamente incorporado dentro del acervo cultural del seguro y hablamos de ciberriesgos y ciberseguros con absoluta naturalidad, como se hablaba de seguro de incendio o de seguro de robo. Lo que quiero decir con esto es que el concepto de riesgo asegurable no lo da características técnicas físico-químicas del riesgo, sino que lo da el mercado. Un riesgo es asegurable en la medida en que haya un mercado para él. Es decir, en tanto en cuanto existe una compañía aseguradora dispuesta a hacer un seguro sobre ese evento sometido a incertidumbre, automáticamente ese riesgo se convierte en asegurable. Por consiguiente, como veis, esta definición de asegurable o no asegurable no es una definición técnica, puramente técnica, sino que es una definición de mercado. El riesgo será asegurable en la medida en que haya mercado para ello. Por tanto, esto puede ser, y de hecho es, cambiante en el tiempo. Desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, nosotros nos quedamos aquí, es decir, y esto a veces es un fallo tremendo de algunos gerentes de riesgo que no actúan correctamente, y es centrarse en los asegurables. No, no. Desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, consideramos riesgos económicos, riesgos económicos aleatorios. Este es el espacio de la gerencia de riesgos.
Si borramos todo y señalamos exactamente cuál es el espacio real de la gerencia de riesgos, diríamos que el espacio real de la gerencia de riesgos es estudiar los riesgos económicos aleatorios o puros. Este sería el espacio de la gerencia de riesgos. De tal manera que cuando estamos gerenciando riesgos no nos vamos a preocupar de si el riesgo es asegurable o no. Eso preocuparemos o tendremos que decidirlo al final del tratamiento de gerencia de riesgos, cuando lleguemos al capítulo financiación. Pero mientras tanto, mientras estemos haciendo identificación y evaluación y control de riesgos, nos da lo mismo ese riesgo. Es más, el buen gerente de riesgos, cuando está identificando riesgos y evaluando riesgos, no está pensando en su posible seguro. Eso ya vendrá después. Primero voy a conocer, efectivamente. Primero voy a conocer, efectivamente, si mi riesgo es un riesgo de pérdida reputacional, por ejemplo. O sea, si mi riesgo está sometido a que mañana llegue un líder de opinión. Un líder de opinión hace unos años era alguien tremendamente formado, importante y tal. Hoy el líder de opinión puede ser un chisgarabís, pero que tiene 5 millones de seguidores en redes sociales y que tunde el negocio, porque, bueno, pues, a ver, suponer que no lo va a hacer gratuitamente y de forma... pero puede ser, es un riesgo, evidentemente, es un riesgo. ¿Esto es un riesgo asegurable? Pues en estos momentos no, pero sin embargo al gerente de riesgos pues, le puede importar muchísimo, dependiendo de la actividad. Si tú tienes como actividad fabricar muebles de jardín, pues, probablemente esto no te importe mucho, pero si tienes otra actividad de un medio de comunicación, de tal, pues claro que te importa. O un hotel muy especial con ciertas características, o una editorial. Se cuenta que actividades económicas millares, ¿no? Pues claro que te puede preocupar como riesgo el hecho de que un influencer, que hoy día pues esto está al cabo de la calle, pues no es que te hunda el negocio, pero que te puede hacer que te gastes dinero. Por tanto, como te estás gastando dinero, ya estamos en un evento sometido a incertidumbre con resultados negativos, y que un influencer de esto puede influir en tu negocio de forma negativa y te obligue a adoptar posturas. Y eso no es un riesgo asegurable en principio. Por consiguiente, hay que abrir muchísimo la mente con respecto a lo que sería el asegurador clásico de hace años, donde lo que le preocupaba fundamentalmente pues, es el incendio, el robo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Aquí no, hay que abrir absolutamente la mente a riesgos aleatorios ocurren. Esos riesgos, como he comentado antes, sobre los cuales podemos y debemos actuar, minimizándolos a la medida de lo posible y demás, pero que tenemos que conocer perfectamente. Esos son los riesgos que tenemos que manejar en la gerencia de riesgos. Estos riesgos aleatorios que podemos manejar, pero que de suceder el resultado va a ser negativo. Pues ese es el espacio natural de la gerencia de riesgos. Bien, por tanto, nos centramos ya en este riesgo aleatorio o puro, que es el que nos vamos a dedicar a la gerencia de riesgos, y lo redefinimos como esa posibilidad de que ocurra un cierto evento, hecho, acontecimiento, suceso, sometido a incertidumbre, concepto fundamental, sometido a incertidumbre, es decir, que pueda ocurrir o no, y que su ocurrencia no genere una ganancia para la persona que lo sufre. Al decir persona, ahora generalizaremos, esa persona puede ser obviamente una persona física, pero en la mayoría de los casos, cuando hablamos de gerencia de riesgos, esa persona será una empresa general. Aunque podríamos hacer gerencia de riesgos a nivel doméstico, para casa, ¿no? Pero en fin, el concepto de gerencia de riesgos es un concepto empresarial. Empresarial significa una pequeña empresa o Repsol, es decir, riesgo, o sea, un concepto empresarial, ¿no? Bien, evidentemente este riesgo aleatorio puro no va a generar una ganancia, ya lo estamos comentando, pero puede producir diversas consecuencias dañosas, puede producir daños materiales, que se rompan cosas, puede decir daños personales, que haya personas que sufran determinados daños, eso también es un riesgo, evidentemente, y daños patrimoniales, es decir, que se deterioren patrimonios económicos, pero no representables en un objeto material concreto. Es una empresa que sufre una interrupción del negocio, no se le ha roto nada, no se ha muerto nadie, no se ha enfermado nadie, pero tiene una menor actividad que la esperada, por lo siguiente tiene un menor beneficio que el esperado. Eso es un daño patrimonial, o produce un daño a un perjudicado y tiene que indemnizarle. Ahí tendría un daño patrimonial. Bien, pues esas son las consecuencias que pueden producir estos riesgos aleatorios, que en definitiva, si os dais cuenta, pues aquí están todos los posibles daños que puede producir cualquier riesgo. Pero bueno, muy importante este punto. Algunos pueden ser asegurables. Muy importante, algunos.
algunos pueden ser asegurables. Esto es muy importante porque si no, tendríamos la sensación de que el gerente de riesgos es el gestor de seguros. Para nada. Uno de los objetivos más importantes de entender cuando se aborda la gerencia de riesgos es que no es sinónimo el gerente de riesgos, gestor de seguros. Para nada. La gestión de los seguros es una parte importante a veces, importantísima, pero no es nada más que una parte de esta disciplina, de este concepto general de la gerencia de riesgos. Por eso digo que los riesgos, el gerente de riesgos tiene que gerenciar o que gestionar. Algunos pueden ser asegurables. Es más, podemos incluso afirmar, sin temor a equivocarnos mucho, que hay más, cuando un gerente de riesgo maneja riesgos, hay más riesgos no asegurables que riesgos asegurables en determinado tipo de actividades y determinados tipos de empresas. Bien, una cosa importante es que, claro, yo tengo que, para gestionar un riesgo, tengo que tener una definición precisa. No, no se hace, porque claro, gerencia de riesgos, gerenciar un riesgo, gestionar un riesgo, tomar medidas sobre él, tengo que tenerlo claro. Yo no se hace gerencia de riesgos de RC. RC, como sabéis, significa responsabilidad civil. No se hace, porque claro, responsabilidad civil. Fijaos la enorme cantidad de modalidades o de posibilidades que tiene la responsabilidad civil, que además requieren actuaciones diferentes. Actuaciones diferentes significa de control, actuaciones diferentes de financiación. Un seguro de responsabilidad civil de productos nada tiene que ver con un seguro de responsabilidad civil patronal, absolutamente nada que ver. Ni la probabilidad de ocurrencia, ni la evaluación del riesgo será la misma y, por tanto, la financiación será absolutamente distinta. Por consiguiente, la gerencia de riesgos tenemos que definir de forma precisa a qué riesgo nos referimos. Cuanto más detallemos, mejor será el resultado de la gerencia de riesgos. Si el gerente de riesgos se limitase a decir, no, yo voy a ver qué hago con la RC de esta empresa, no estaríamos seguramente, esto a lo mejor serviría, como os decía antes, con un poco de broma, serviría a lo mejor para una casa, a nivel puramente doméstico, pero desde luego a nivel de una empresa no podemos tomar medidas de gerencia de riesgos alrededor de la RC, de responsabilidad civil en general. ¿Por qué? Pues porque son completamente diferentes. Baste con pensar en la responsabilidad de productos o en la responsabilidad patronal, la RC patronal. No tiene nada que ver, las evaluaciones serán distintas, los resultados de aseguramiento posible aseguramiento serán completamente distintas. Por consiguiente, habrá que matizar y definir con total precisión. Tampoco, ni siquiera podemos decir el riesgo de incendio. Bien, el riesgo de incendio. Luego estudiaremos un poco más esto. El riesgo de incendio. ¿Qué me preocupa? ¿Los daños materiales que produzca el incendio? ¿O la posibilidad de que al producirse el incendio que produzca una interrupción de la actividad, una interrupción del negocio? Bueno, pues habrá que definir el riesgo y decir que me estoy refiriendo al riesgo de daños materiales producidos por incendio. Bien, ahí puedo hacer cosas. ¿Hacer cosas de qué? De control y de financiación, fundamentalmente, una vez que los he identificado y evaluado. Que a su vez no será lo mismo, las mismas cuestiones que tendría que hacer si me refiriese al riesgo de interrupción del negocio derivado de incendio. Las cosas que haría serían distintas. ¿Cómo controlaría o reduciría ese riesgo? De forma diferente. Y sobre todo, en el caso de financiación, nada tiene que ver, que vamos a ir a la financiación del seguro, nada tiene que ver un seguro de daños materiales de incendio con un seguro de pérdida de beneficios como consecuencia de incendio. Por consiguiente, definición precisa, indicando exactamente el suceso e indicando también el tiempo. Porque claro, aquí lo que vamos a manejar fundamentalmente son probabilidades de ocurrencia y posibles intensidades. ¿No? Claro, la probabilidad de ocurrencia de un incendio en esta empresa. Bueno, digamos usted, lo primero, ¿en qué periodo? La probabilidad de un incendio, ¿en esta semana que viene? La probabilidad siempre es a futuro. ¿Qué quiere usted saber? ¿La probabilidad de que se nos queme la empresa esta semana? ¿El mes que viene? ¿En el próximo año? ¿En el próximo decenio? Bueno, pues digamos usted también el tiempo, una vez que ha definido usted con precisión cuál es el evento al que se refiere. Por lo siguiente, el evento hay que definirlo muy bien e incluso también el tiempo al que nos referimos, porque obviamente no es lo mismo, la probabilidad de que se produzca un incendio en mi empresa la semana que viene a que se produzca un incendio en los próximos 15 años. La probabilidad es absolutamente diferente.
Por tanto, el tiempo también es importante. Habrá que definir con total precisión. Nosotros no podemos hablar del riesgo del riesgo de inclemencias del tiempo. No, defina usted, porque la inclemencia del tiempo es una cosa muy general. Dentro de inclemencia del tiempo está el viento, está la nieve, está la lluvia, ¿no? No se toman decisiones, no es lo mismo protegerse del viento que protegerse de la nieve, que protegerse del frío, que protegerse del calor, que protegerse de la sequía. Por consiguiente, esto de influencias del clima, eso es una, como vamos a ver dentro de un rato, eso es una causa remota. Pero el gerente de riesgos, basándose en posibles causas remotas, pero tiene que llegar a efectos concretos. O sea, yo es que he tomado medidas, porque soy gerente de riesgos de esta empresa, y he tomado medidas ante las avalanchas de aludes de nieve que puede ocurrir porque mi riesgo está en una ladera del Pirineo en el que se puede producir esto. O sea, ¿eso viene de inclemencias del tiempo? Sí, sí, claro. ¿Tiene algo que ver esto con el calor? Que también podría ser una inclemencia del tiempo. Pues nada, tiene que ver el calor con un posible alud. Por lo siguiente, cuando hablamos de riesgos, para manejarlos correctamente desde el punto de vista de la gerencia, hay que precisarlos, cuanto más mejor, porque si no, se estarán tomando medidas que al final no serán muy efectivas, ¿no? Si hablamos del riesgo de malas de actos malintencionados de otros. Oiga, eso puede ser desde que roben hasta que hagan espionaje industrial, hasta que opinen mal. En fin, habrá que matizar, como ejemplo. Habrá que matizar exactamente cuál es el riesgo al que nos referimos para poder después hacer sus cuatro cosas. De cada riesgo que amenaza una empresa, tenemos que hacer siempre cuatro cosas, ya os lo anticipo. Identificación, evaluación, control y financiación. Tenemos que identificarlo, pero claro, para identificarlo tenemos que saber a qué nos referimos. Estamos refiriendo al riesgo de que no llueve y como no llueve, se me seca el jardín. Y este una empresa que se basa fundamentalmente en un jardín, o es una empresa, es un vivero que fundamentalmente se basa en que haya lluvia a tiempo, o es una empresa dedicada a la explotación del olivo. Y se basa por consiguiente, el riesgo es lluvia. Pero claro, la lluvia, el riesgo es que no haya, no que haya, sino que no haya. Sin embargo, en otros tipos de empresas, pues el problema es que haya lluvia. Por lo tanto, habrá que definir lluvia sí, lluvia no. Claro, si yo el riesgo consiste en tener que devolver las entradas en un concierto de un afamado cantante en una plaza de toros, si es que esto todavía se hace, y el concepto lluvia, la lluvia amenaza por existir. Sin embargo, en otro tipo de empresas, la lluvia amenaza por no existir. Entonces, ¿el riesgo que es lluvia? No, no basta con ello. ¿El riesgo que son? Causas naturales. Esto es el colmo de la indefinición. Las causas naturales, lo único que puede servir es para hacer una correcta identificación, como recordatorio, como checklist. Es decir, causas naturales. Venga, entonces vamos a sentarnos tranquilamente, vamos a empezar a pensar en causas naturales. Causas naturales es el sol, es la lluvia, es el viento, es que se salgan los ríos, es que haya terremotos. Bueno, pues estos son en que caigan rayos. Estas son causas naturales de la naturaleza, eventos de la naturaleza. Y a partir de ahí, cada uno de ellos requiere su atención por parte de la gerencia de riesgos. Un error muy común es hacer la gerencia de riesgos a bulto, riesgos de la naturaleza, riesgos patrimoniales, ¿no? Riesgos patrimoniales. Los riesgos patrimoniales está el no tener, no poder obtener un beneficio, llamamos desde el punto de vista asegurador, pérdida de beneficios, pero también está la responsabilidad civil, también está no poder cobrar en nuestros créditos de nuestros clientes por impago de créditos. Estos son riesgos patrimoniales. A mí usted, un gerente de riesgos tendrá que tomar decisiones absolutamente distintas según se trate de pérdida de beneficios, de responsabilidad civil. Por consiguiente, identifiquemos y definamos de momento con toda precisión los riesgos en el momento de la identificación para poder después ejercer algún tipo de acción sobre ellos. Bien, esto es lo que os comentaba antes, causa y efecto.
Desde el punto de vista del riesgo, o los riesgos, tenemos la causa de un riesgo y tenemos el efecto. Desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, y también desde el punto de vista del seguro, lo que hay que manejar, sobre lo que hay que tener respuesta, lo que hay que asegurar en su caso, siempre es el efecto, siempre es el efecto, no la causa. ¿Vale? Los seguros, dentro de la gerencia de riesgos, el campo del seguro, los seguros siempre aseguran ciertos efectos derivados de ciertas causas. Ciertos efectos derivados de ciertas causas. ¿De acuerdo? El fuego en sí mismo es una causa. Lo que pasa es que el fuego puede ser destructivo, en cuyo caso tendríamos un efecto de daño directo, este efecto de daño directo, pero también a su vez el fuego puede ser una cosa estupenda que permita que en la noche de San Juan haya gente que se lo pase muy bien quemando cosas, ¿no? Y ahí pues, no está teniendo un efecto negativo, al revés, ¿eh? Y que se lo cuenten a los valencianos que efectivamente del fuego hacen virtud, ¿no? El fuego es una cosa estupenda y si no tuvieran fuego, ¿qué harían en sus afamadas fallas, ¿no? Por lo siguiente, bien, eso es la causa. Por lo siguiente, luego habrá que tomar decisiones acerca de los daños materiales producidos por un incendio, que es un fuego deslocalizado, un fuego no querido. Un incendio es un fuego no querido. Entonces, nosotros siempre cuando vamos a tomar decisiones de gerencia de riesgo, siempre lo que tenemos que gerenciar son los efectos, evidentemente. Porque la lluvia es una cosa muy bonita, de hecho hay muchas canciones de la lluvia, ¿no? Canciones preciosas, estupendas. Esto lo que tenemos que tomar decisiones acerca del efecto, cuando además es negativo, derivado de esa causa de esa causa. Entonces, fijaos, la causa próxima, a su vez, la causa la podemos dividir en causas próximas y causa remota. La causa próxima es, en este ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, sería la lluvia. La lluvia sería la causa próxima que puede producir determinados tipos de efectos que ahora comentaré. Pero claro, a su vez, la causa lluvia, la causa próxima lluvia, a su vez, ¿de qué puede venir? Pues puede venir de la causa remota, que es el cambio climático. Cambio climático. Y hay muchos, ahora mismo cuando ahí se hacen encuestas a los empresarios, a los gerentes de riesgo y tal, ¿qué riesgos les preocupan a ustedes más? Y tal, y todo, el cambio climático, y tal. El cambio climático, que es un hecho incuestionable, ¿no? Es algo tan amplísimo como que si solo somos capaces de decir como gerente de riesgos que estoy actuando o que estoy trabajando sobre el cambio climático, estoy diciendo muy poco, me estoy ganando muy poco mi paga, ¿no? Porque el cambio climático es la causa remota de que ahora haya más lluvia, haya más inundaciones, menos inundaciones, haya más temporales, haya menos temporales, haya más sequías, haya menos sequías. Eso es la causa remota, el cambio climático. El cambio climático lo que nos tiene que servir es en la tarea de identificación de riesgos, de la gerencia de riesgos, lo que nos puede servir el concepto cambio climático es como checklist. Es decir, fijémonos a partir del concepto cambio climático qué cosas han cambiado y cosas que hace unos años, hace un tiempo, podía no ser un riesgo especialmente peligroso, ahora sí lo es, pero no se toman decisiones de gerencia de riesgos sobre el cambio climático. Lo que se toman decisiones de gerencia de riesgos sobre el tema de las tormentas, sobre el tema de la inundación, porque este río que antes no se desbordaba nunca, resulta que como consecuencia del cambio climático ha producido una causa próxima que es una inundación, con un riesgo, una probabilidad superior a la de antes. Sobre ese riesgo de inundación ya habrá que, o ya podemos tomar decisiones de gerencia de riesgos, cómo controlarlo, financiarlo, lo que sea. Pero no hay un seguro de cambio climático, que es a lo que voy. Si queréis ver un poco sí, como una posible financiación, una de las posibles financiaciones de riesgo siempre es el seguro tradicional. Bien, pensad siempre un poco en ese concepto. Hay un concepto o hay un seguro que nos asegure de el aumento de la delincuencia, que sería una causa remota, el aumento de la delincuencia en una determinada zona, que a su vez, si queréis, todavía os podríais ir a más por ciertas causas de movimientos poblacionales. Vaya usted a saber.
¿Hay un seguro que cubra el aumento de la delincuencia? No, obviamente, porque ni tampoco sé muy bien cómo financiar ese riesgo. ¿Qué hago? ¿Ahorro por el aumento de la delincuencia? ¿Me voy de aquí? Eso, no, porque no está suficientemente definido. Eso es una causa, pertenece al grupo de las causas remotas. Lo que pasa es que las causas remotas lo que permiten es que a partir de la causa remota me permite pensar en las causas próximas, que a su vez esas causas próximas me van a llevar a los diferentes efectos. Es decir, cuando pienso en una causa remota, que generalmente son grupos de causas, a partir de ahí ya voy a causas próximas y a partir de las causas próximas ya empiezo a ver efectos dañosos, que son los que realmente tengo que gerenciar. Si vamos a este ejemplo, el cambio climático puede producir una lluvia con una probabilidad mayor de la de antes, pero forma parte del concepto de cambio climático o de influencias del clima, la lluvia. Bien, y ahora la lluvia puede producir un efecto directo, un daño directo, y puede producir a su vez un efecto indirecto. Si la lluvia es por exceso, o sea, si es lluvia sí, en ese caso el efecto directo de la lluvia podrían ser, por ejemplo, daños materiales producidos por la lluvia. Daño material producido por la lluvia significa que esa lluvia en un determinado exceso puede romper una cubierta de un edificio y puede producir daños materiales, evidentemente. Daños materiales en el propio edificio y también en el contenido, en lo que había dentro de ese edificio, que a su vez también, sería el daño directo, que a su vez podría producir una pérdida de beneficios como consecuencia de esos daños materiales. Ese sería el efecto indirecto o daño consecuencia. Entonces, fijaos cómo llegamos yendo de izquierda a derecha la gráfica, obviamente. Desde el concepto influencias del clima, cambio climático, climatología, cómo llegamos a la causa próxima, lluvia por presencia, no por ausencia, por presencia. Y esa lluvia, tampoco existe un seguro de lluvia sí. Lo que existe son seguros de daños materiales por lluvia. Es decir, claro, la lluvia es una cosa preciosa que vista detrás de un cristal con un edificio en perfectas condiciones es una cosa estupenda y maravillosa, ¿no? Ver cómo cae la lluvia es muy romántico y se componen incluso hasta canciones con ello, ¿no? Pero lluvia en un exceso determinado pues puede producir daños materiales, que sería el daño directo. Y a su vez ese daño directo puede producir un daño consecuencial, ese efecto consecuencial, que sería una disminución de la facturación futura con el consiguiente pérdida de beneficios. Entonces, la decisión de financiación, ¿sobre qué se toma? ¿Sobre el cambio climático? Obviamente no. La decisión de financiación se toma sobre la pérdida de beneficios a consecuencia de la lluvia. Pero a su vez, el cambio climático también podría producir efecto de lluvia no. Claro, el cambio climático está produciendo o puede producir que en algunas zonas haya más lluvias que había antes o de una manera más torrencial o demás, pero también puede producir sequías. De hecho, el cambio climático, una de las cosas que está produciendo es un aumento de calor, ese calentamiento global que está produciendo sequías importantes en ciertas zonas donde se producían antes, pero ahora se producen con mayor probabilidad. Por consiguiente, eso hay que hacer algo sobre ello. Y la causa sería lluvia no, es decir, sequía. Y la sequía que puede producir, pues un daño directo, que la cosecha se estropea y como consecuencia de eso, pues un efecto indirecto o daño consecuencial. ¿Sobre qué hay que tomar medidas? Sobre la pérdida de la cosecha como consecuencia de la sequía, no sobre la sequía. Porque si hay sequía y yo tengo un negocio que nada tenga que ver con la sequía, es raro porque al final la sequía puede afectar a casi todo, pero nada tiene que ver con la sequía. Como yo fabrico tornillos en una fábrica de Albacete, pues seguramente me da un poco igual. Pero claro, si yo soy un olivarero de la provincia de Jaén, en la sequía, pues la verdad es que me va a preocupar y tendré que tomar decisiones de gerencia de riesgo. O soy el gerente de un campo de golf en el cual pues voy a gastar mucha más agua, con las dificultades que eso tiene de conseguir, por el hecho de que exista sequía. Bien, por consiguiente, lo que quiero que tengáis aquí claro es la diferencia entre causa y efecto. Las decisiones de gerencia de riesgos se toman siempre sobre los efectos dañosos, no sobre la causa, porque la causa es la lluvia, la causa es el viento, la causa es la nieve. Una estación de esquí lo que quiere es que haya nieve. Pero claro, daños por nieve. ¿Cómo nieve? El riesgo en una estación de esquí es que no haya nieve, no que haya. Sin embargo, el riesgo en un parque temático en Benidorm es que como nieva hay que cerrar, va la gente ahí.
en Bermudas a tirarse por esas cosas que se tiran en los parques de atracciones, ¿no? Por tanto, pues habrá que definir esa causa y luego tomar decisiones de gerencia de riesgos sobre los efectos, que es sobre lo que en definitiva consiste la gerencia de riesgos, en gestionar los efectos dañosos, dañosos en el amplio sentido de la palabra, derivados de estos riesgos aleatorios. Bien, aquí esto es una cuestión de matiz, pero no está mal entrar en ella, ¿no? Y hacer esta disquisición, esta distinción de conceptos. Estamos llamando riesgo a la posibilidad de que suceda un determinado evento. Podríamos poner que suceda un evento por mantener el lenguaje. Pues a la posibilidad de que suceda el evento le llamamos riesgo. Entonces, la definición que hemos dado hace un momento. A su vez, este peligro, la palabra peligro que a veces manejamos, es el evento, suceso o contingencia que pueda causar una pérdida. ¿De acuerdo? Bien, pues el riesgo sería la probabilidad de que llueva. El peligro sería la lluvia. El azar es la condición que origina o aumenta la probabilidad de que ocurra un peligro. El azar es esto. Ahí podría estar pues, el cambio climático, el exceso de calor, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la gráfica de que dos coches tengan una colisión, el azar es la condición que origina o aumenta la probabilidad de que ocurra un peligro. Es decir, pues, que la carretera esté mojada, que el conductor pueda estar bajo los efectos del alcohol. Eso es ya lo que condiciona, aumenta la probabilidad de que ocurra el peligro. Y luego la pérdida llamamos pérdida, al resultado dañoso. Esto al final, en el lenguaje común y diario, se acaba un poco mezclando todo, pero podríamos ser tan finos como esto y distinguir que el riesgo es la posibilidad de que suceda el evento. El peligro es el evento mismo. El azar son las condiciones externas que pueden provocar una mayor o menor probabilidad de ocurrencia de ese evento y pérdida es el propio resultado dañoso. Bien, no está mal porque todo lo que sea manejar correctamente el lenguaje siempre es bueno en la medida en que fija los conceptos y nos hace reflexionar sobre los conceptos y eso siempre es bueno, nos pongamos como nos pongamos. Bien, esta es una clasificación tremendamente importante desde el punto de vista ya de la gerencia de riesgos. Esto en el sector asegurador no se clasifican así los riesgos. Aquí vamos a hacer una clasificación de los riesgos en función de la gerencia de riesgos, que evidentemente es lo que nos ocupa. Y clasificamos los riesgos en 4 grandes grupos a efectos de la gerencia de riesgos. Riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos operativos y riesgos fortuitos. El lenguaje en algunos casos no es especialmente preciso, pero bueno, pero se entiende. Riesgos financieros. Riesgos financieros son aquellos riesgos que su origen es financiero, como su propio nombre indica. Dentro de estos riesgos financieros estaría el riesgo de que la paridad de la moneda en la que está trabajando pues cambie. Es decir, yo estoy un exportador, el hecho de que la divisa en la que exporto baje, pues evidentemente es un riesgo. O suba si soy importador, en fin, esto es un riesgo para los importadores, el riesgo de cambio de paridad, de cambio de cotización de las monedas. Esto es un riesgo. Fijaos, ahora sí que ya sí que estamos en la pura gerencia de riesgos, ¿no? Esto para un asegurador tradicional me quedaría con cara de qué estás diciendo, ¿no? Pero para el gerente de riesgos no, el gerente de riesgos es un riesgo del cambio de paridad de la moneda, pues es un riesgo importante. Claro, si tú, tú lo que haces es que vendes sombrillas en la playa, pues el riesgo de cambio no te va a importar excesivamente o nada. Pero estamos hablando de posibles riesgos. Si tu empresa es una empresa de por import de grandes cantidades, pues claro que te puede importar. Un riesgo financiero sería, por ejemplo, la posibilidad de que tus clientes a los cuales has vendido a crédito, a los cuales has vendido, fiándote de ellos y basándote en cierta confianza, bueno, y te paguen, llamado riesgo de crédito. Riesgo de crédito. Es el riesgo de que tus clientes no te paguen, es un riesgo. En la mayoría de los casos, sí es asegurable en ciertas condiciones porque sabes que existe un seguro que se llama seguro de crédito, pero este seguro de crédito es relativamente restrictivo, ¿no? Es decir, casi que solamente, como decía aquel, el seguro cubre todo lo que eso menos lo que pasa, ¿no? Es decir, el seguro de crédito
bueno, lo que va a hacer es que va a cubrir las insolvencias de ciertas empresas que tienen una bajísima probabilidad de ser insolventes, ¿no? Mientras que lo que le preocupa al empresario es que le deje sin pagar esas empresas que están ahí siempre en la cuerda floja, ¿no? Las que tienen riesgo, ¿no? Pero bueno, en fin, sin entrar ya en cuestiones aseguradoras, riesgos financieros son estos tipos de riesgos de carácter financiero que están englobados desde el punto de vista de la gerencia de riesgos en este gran grupo que llamamos riesgos financieros. Pero luego está este enorme grupo de riesgos llamamos estratégicos, legales y reputacionales, que son los riesgos propios del entorno socioeconómico. Fijaos, riesgos propios del entorno socioeconómico. Es decir, aquí es un riesgo, pues desde que cambie el gobierno hacia un sentido que a esa empresa pueda creer que no le favorece, a que se produzca una escisión en un determinado territorio, a que se pueda producir una guerra, a que haya un cambio legal. Muchas empresas están pendientes de un hilo, de un cambio legal, ¿no? Es decir, de que de repente pues se prohíba la utilización y la explotación de pisos turísticos en una zona determinada, ¿no? Bueno, ha habido empresas que se están forrando absolutamente con una empresa legal, ¿eh? Otra cosa es que luego los ciudadanos estén. Bueno, pues eso es un riesgo y que mañana llegue la autoridad competente. Claro, la autoridad competente no siempre es el Estado, ¿no? La autoridad competente es el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, ¿no? Llega el Estado y diga, bueno, aquí se ha acabado ya de esta invasión absoluta y vamos a regular. Pero claro, regular es un eufemismo. Regular al final vamos a prohibir, ¿no? Claro, pues para esa empresa ese riesgo estratégico es un riesgo importantísimo y tendrá que estar muy pendiente de ello, tomar medidas y bueno, actuar, tomar alguna decisión acerca de ese riesgo, ¿eh? Sobre el cambio legal que se puede producir. Nadie parece que le preocupe que prohíban fabricar cristales para viviendas, para la construcción, ¿no? No le preocupa excesivamente, pero claro, hay otros riesgos que sí. El que fabrica vapeadores, los inventos estos diabólicos venden, echan vapor de agua supuestamente, pero que es un sustituto de fumar y demás, pues esto lo fabricarán, evidentemente, y con eso están obteniendo unos beneficios en este momento absolutamente legales, porque es legal todo aquello que no es ilegal. Pero mañana de repente, pues es un riesgo, eso es un riesgo, y el gerente de riesgos de esa empresa tiene que estar diciendo, oye, vamos a ver, yo solo digo, como gerente de riesgos, que es una especie de aguafiestas, yo lo único que digo es que esto puede cambiar, que ahora nos estamos forrando vendiendo estos vapeadores, pero mañana vaya usted a saber. Ese es un riesgo estratégico, legal o reputacional. Riesgo reputacional es esto que os comentaba antes, el riesgo de que unos líderes de opinion leader que se llama antes o influencer que se llaman ahora, pues de repente, porque la tome contigo, porque estés en un sector especialmente expuesto, pues esos influencers pues, afecten sobre tu reputación. Y naturalmente, si afectan en tu reputación, pues puedes tener consecuencias muy graves. El gran problema de este grupo de riesgos estratégicos para el gerente de riesgos es que tiene muy reducida su capacidad de financiación, porque la mayoría de ellos no son de los que hoy al menos consideraríamos como posiblemente asegurables. Claro, porque el gerente de riesgos, cuando identifica el riesgo de incendio de un almacén, hombre, nadie le gusta que le quemen los almacenes, a lo que sea valenciano, nadie le gusta, ¿no? Pero bueno, oiga, con un buen seguro de daños materiales de incendio, voy tirando. El problema está cómo me defiendo de la posibilidad de que se produzca un cambio en el gobierno local de mi localidad, en el ayuntamiento, que decida que ya no se puede ir allí, no se pueden reunir allí o no se puede alquilar determinadas, porque tiene capacidad legisladora para ello. A ver cómo me defiendo de eso. Ahí no me puede la compañía de seguros. Oiga, hagamos usted un seguro que el día en que de repente cambie la ley y a mí me cierren el kiosco, usted me va a seguir pagando lo que yo ganaba durante un montón de tiempo, ¿no? Ese es el gran problema de este grupo de riesgos. Y luego está otro grupo, otro gran grupo, estos son los que se dicen en grupos, que son los riesgos llamados riesgos operativos
o tecnológicos, ¿no? Estos son los asociados al normal desarrollo de los procedimientos internos. Aquí ya estamos hablando del riesgo de que no tenga stock suficiente, del riesgo de responsabilidad civil, es decir, que el producto que fabrico pues, pueda producir daños a otras personas, que tenga un fallo en el sistema informático, ya son riesgos operativos que están asociados al normal desarrollo de los procedimientos internos. Estos son riesgos más controlables por parte porque no son externos, son riesgos asociados al desarrollo de procedimientos internos. Por tanto, son más controlables. La informática de la empresa puede fallar, claro que sí, pero yo puedo actuar sobre ello. Las máquinas me pueden fallar y se me puede romper una máquina, pero claro, yo puedo actuar sobre ello. ¿Por qué? Porque no es ya que haga un seguro de rotura maquinaria, es que puedo hacer un contrato de mantenimiento de esa máquina. O sea, puedo actuar sobre ello. Y por consiguiente ya son riesgos más manejables. Y además, dentro de los riesgos operativos hay más ya riesgos asegurables, todo lo que tenga que ver con responsabilidad civil, más mal que mal puede ser asegurable con un seguro tradicional. Por tanto, estos riesgos son más manejables. Y luego los riesgos fortuitos, que son los derivados de hechos súbitos y accidentales. Ahí es donde estaríamos, claro, fortuitos, cualquier riesgo en definitiva, pero bueno, en lo que se quiere referir el gerente de riesgo con estos riesgos fortuitos son los riesgos ya externos en general, riesgos de la naturaleza ya, ¿no? Las catástrofes naturales, etcétera, etcétera, los terremotos, los rayos, las inundaciones, etcétera, etcétera, hechos súbitos y accidentales fortuitos, en realidad externos. Repito que fortuito, en el sentido de accidental, pues pueden ser casi todos, ¿no? Bueno, pues esta es la clasificación de efectos de la gerencia de riesgos que realizamos de los riesgos, en los que quiero tener muy claro que muchos de los que están aquí en estos grupos no tendrían la posibilidad de acudir a un seguro tradicional. Esto lo vengo diciendo desde el principio. Bien, aquí tenéis un cuadro que maneja los gerentes de riesgos. Bueno, como ilustración del tema está bien un poco como recordatorio de cuáles son los cuatro grandes grupos financieros, estratégicos, operativos, operacionales y fortuitos, y cuáles son las causas internas que pueden producirlo, cuáles son las causas internas que puede producirlo. Y también en este cuadro, muy manejado entre los gerentes de riesgos, pues incluso se dice quiénes son los departamentos afectados en cada uno de ellos, ¿no? En los riesgos fortuitos, por los responsables de seguridad, en los riesgos estratégicos, pues la dirección general, en los riesgos operativos, operacionales, pues el departamento legal, el departamento de compras, recursos humanos, en fin, está bien llevado el cuadro, un poco recordando cuáles serían los posibles departamentos o responsabilidades de la empresa afectados en cada uno de los cuatro grandes grupos de riesgos que acabamos de definir. Bien, ¿cómo se percibe el riesgo? ¿Cómo se percibe el riesgo? El riesgo se percibe según sea una persona física o según sea una empresa. Este comentario que hacemos sobre el individuo lo hacemos y ya lo aparcamos, porque en definitiva el concepto de gerencia de riesgos es un concepto más empresarial. Por consiguiente, nos vamos a referir más a los riesgos en la empresa, aunque todos los conceptos que hemos dado hasta ahora, si os dais cuenta, podrían ser aplicables a nivel persona física. Pero bueno, por recordarlo rápidamente, el individuo, la persona física a nivel individual, ¿qué le preocupa del riesgo? Normalmente, bueno, pues se hacen miles de encuestas y tal, y luego cada persona es un mundo y puede pensar distinta, pero bueno, en definitiva, lo que nos suele preocupar a las personas es, por supuesto, la falta de salud, la falta de trabajo y, por supuesto, pues, que nos vayamos para otro barrio, ¿no? Como consecuencia de cierto tipo de cuestiones. La verdad es que lo de la falta de salud y trabajo es un poco en función de la edad también, ¿no? Porque la falta de salud es el riesgo del individuo mayor, donde al final, por conversaciones entre personas mayores es que yo estoy de lo mío, ¿a qué médico vas tú hoy? Pues yo voy a este otro, ¿no? Bien, el trabajo a la gente más joven, etcétera, etcétera. Y para riesgos un poco patrimoniales, es decir, ya de dinero por la situación laboral y que, bueno, pues le produzcan cosas en sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, que tengan que a lo mejor indemnizar a un tercero porque el perro de su propio perro o una mascota de su propiedad, pues ha causado daños a otro, etcétera, etcétera. Bueno, el individuo lo percibe de una forma determinada que no nos resulta especialmente trascendente para el individuo, pero no para el concepto de la gerencia de riesgos, que es un concepto más empresarial. En la empresa, el riesgo se percibe como esa amenaza de que un evento pueda afectar adversamente a la misma, yo textualmente la definición, en su función principal, que no es otra que aumentar al máximo su valor y lograr sus objetivos de beneficio. Es decir, ahora lo vamos a definir,
Después, la gerencia de riesgos en la empresa. ¿Qué es lo que se pretende con la gerencia de riesgos? Pues que la empresa esté lo más protegida posible frente a los riesgos aleatorios para que siga siendo empresa, y que el empresario pueda seguir obteniendo esos beneficios derivados de los riesgos empresariales. Ese sería un poco el resumen final del concepto del riesgo en la empresa. La gerencia de riesgos. La gerencia de riesgos, una vez conocido, partiendo del conocimiento del riesgo, podemos hacer la siguiente definición de la gerencia de riesgos. Y definimos la gerencia de riesgos como el, leo textualmente, conjunto de técnicas y reflexiones encaminadas a proteger el patrimonio de una empresa contra los riesgos aleatorios desde un enfoque global y con un nivel de coste compatible con sus objetivos. Esto es lo que llamamos gerencia de riesgos, risk management, con esa denominación anglosajona. Analizamos un poquito esta definición importantísima del concepto de gerencia de riesgos. Conjunto de técnicas y reflexiones. Hay determinadas técnicas con modelos matemáticos, modelos numéricos, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente la gerencia de riesgos está en el conjunto de reflexiones. Reflexiones, te repito, en algunas ocasiones estas reflexiones están ayudadas de ciertas técnicas numéricas, pero en definitiva es una forma de pensar, un conjunto de reflexiones que tienen como fin proteger el patrimonio de una empresa. Fundamental en la definición de gerencia de riesgos. Esta es la definición de gerencia de riesgos. Conjunto de técnicas y reflexiones que van a producir actuaciones encaminadas a proteger el patrimonio de una empresa. Cuando digo a proteger el patrimonio de una empresa, me refiero a todo tipo de patrimonio de la empresa, al concepto más general de patrimonio. A veces se identifica el patrimonio de una empresa con el patrimonio material. ¿Qué va? En muchísimas ocasiones el patrimonio más importante de una empresa es el patrimonio inmaterial, como veremos, ¿no? Pero de momento la definición, la gerencia de riesgos, su misión es proteger el patrimonio de una empresa. Además, proteger el patrimonio presente y el futuro, no solo el presente y el futuro. Pues claro, ¿de qué sirve que yo proteja el patrimonio de una empresa, que tenga recursos para que si ocurre un riesgo aleatorio, reponer el patrimonio material de una empresa, si a partir de esa empresa luego es incapaz de hacer nada más después de ese acontecimiento? Pues no he hecho una buena protección, porque no he pensado en la viabilidad futura de la empresa. Lo consiguiente, la gerencia de riesgos también está encaminada a proteger el patrimonio futuro, no solo el presente y futuro. Contra los riesgos aleatorios, muy importante, contra los riesgos aleatorios. Existen riesgos aleatorios y existen riesgos empresariales. Los riesgos empresariales se los dejamos al empresario. El gerente de riesgos actúa sobre los riesgos aleatorios, que son esos riesgos que de suceder van a producir un resultado negativo, que nunca van a dar lugar a un resultado positivo, a diferencia de los riesgos empresariales que podían tener ese doble resultado positivo o negativo. El espacio de trabajo, el espacio de reflexión de un gerente de riesgos son los riesgos aleatorios o puros, también llamados. Desde un enfoque global, evidentemente, no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. Es decir, desde un enfoque global significa que tengo que tener en cuenta la empresa en su conjunto, no solo la seguridad contra robo. Tengo que tener un enfoque global de la empresa y con un nivel de coste compatible con sus objetivos. Obviamente, la protección a veces, si llegase a ser obsesiva, sería antirrentable. Es decir, ¿verdad? Aquí no entra nadie, ¿verdad? No entra nadie, no es que no entre nadie para robar, claro, es que no entra nadie ni para robar ni para comprar. No nos volvamos locos, ¿no? Siempre con un enfoque global y con un nivel de coste y de actuación compatible con los objetivos de la empresa, obviamente. Bueno, pues esta definición, me parece que es realmente muy buena, es la que tenemos que tener presente cuando hablamos de gerencia de riesgo, conjunto de reflexiones que producen o que dan lugar a actuaciones encaminadas a proteger el patrimonio presente y futuro de la empresa contra los riesgos aleatorios. Lo llamamos gerencia de riesgos o risk management. Bien, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de la gerencia de riesgos? Hombre, la propia definición ya los ha dado, los objetivos fundamentales, pero eh, dentro de esto podemos matizar un poco más con detalle cuáles son los objetivos fundamentales de la gerencia de riesgos.
En primer lugar, proteger y mantener el patrimonio de todo tipo. Esto ya lo comentaba, de todo tipo, no solo el patrimonio material, sino también el patrimonio inmaterial. Por tanto, proteger el patrimonio de todo tipo de la empresa. Proteger el valor de los activos materiales y su posible recuperación, evidentemente. No consiste solamente en tener un dinero a cambio de un activo material roto, sino también su posible recuperación. ¿De qué nos sirve que tener algo por el que nos dan el dinero si luego no somos capaces de recuperar ese activo, ¿no? Y preservar y mantener el patrimonio inmaterial presente y futuro que os comentaba. Patrimonio inmaterial presente y futuro. Los beneficios, la cuenta de resultados, la renta, la imagen, el valor reputacional, es decir, todo ese patrimonio inmaterial, protegerlo tanto en el presente como en el futuro. Esa es un poco la idea que tiene que tener el gerente de riesgos o la disciplina de la gerencia de riesgos. También es importante como objetivo del gerente de la gerencia de riesgos reducir el riesgo y aminorar hasta límites tolerables la inseguridad en la actividad de la empresa. La actividad de la empresa, aparte de riesgo empresa, además siempre tiene una cierta inseguridad en la actividad de la empresa. Inseguridad, es decir, un cierto tipo de riesgo de producir riesgos aleatorios por el puro funcionamiento. Pues desde que se nos caiga un obrero por un andamio a que le produjamos daños a otros. Por tanto, bueno, pues la gerencia de riesgos tiene que tratar de reducir este riesgo y aminorar a límites tolerables esta inseguridad de la empresa. Como os comentaba, también mejorando la seguridad del personal, mejorar la seguridad del personal incluso por encima de las obligaciones legales. La empresa tiene unas obligaciones determinadas de protección del personal. Bueno, pues el gerente de riesgos la gerencia de riesgos debería ocuparse o tratar de conseguir incluso, si es posible, una mejor seguridad. Y luego, por supuesto, asegurar la continuidad de la empresa. Bien, una de las cosas más importantes de los buenos gerentes de riesgos no es que cuando se produce el evento tengan las pérdidas financiadas, eso está muy bien, sino que además tengan lo que se llama planes de contingencia, planes de recuperación, es decir, planes de continuidad. Es decir, ¿qué tenía usted pensado para que, caso de que suceda este evento, que por cierto usted dijo, señor gerente, que podía suceder? Pues, joder, fíjate si puede suceder, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues ¿qué tenía usted pensado, aparte de que nos paguen una cantidad de dinero o que tengamos dinero disponible para reponer el bien? Bueno, pues yo había pensado, pues aquí tener unos planes de hacer unas publicidades especiales, abrir nuevas líneas para compensar estas líneas que hemos perdido y tener un personal contingente especial para poder reponer todo, es decir, planes de continuidad. No solo reponer el activo dañado en el evento, sino que la empresa pueda continuar. En muchas ocasiones, si no tenemos esos planes de continuidad, la empresa puede tener incluso un seguro aceptable que le reponga sus bienes materiales, pero la continuidad a veces no es posible. Y lo malo es que esos planes de continuidad hay que adoptarlos cuando no ha sucedido nada. Ahí es donde aparece la gran imaginación de los gerentes de riesgo, ¿no? Es decir, ya no ha pasado nada, pero si un día pasase, que todo el mundo sepa al día siguiente qué es lo que hay que hacer. Si un día, que no sé por qué, a lo mejor podría ocurrir, ¿no? Pero si un día hubiese una pandemia que obligase a todo el mundo a quedarse en casa y la gente no pudiese venir a trabajar a mi empresa, ¿qué haríamos? Pues una buena departamento de gerencia de riesgos antes de la ocurrencia de la pandemia, dos cosas. Un buen gerente de riesgos tendría que haber previsto que podía existir una pandemia. Ahí, la verdad es que la mayoría de los gerentes de riesgos dan la posibilidad de que les pillen un poquito en precario. Pero bueno, supongamos que alguno lo previó, quizá no en los términos exactos, una pandemia, pero sí una gran paralización, un gran no sé qué, que tenga pensado lo que hay que hacer al día siguiente. O sea, no decir, es que como nos han confinado en casa, pues vamos a reunirnos por videoconferencia a ver qué se nos ocurre. No, no, es que a ver qué se te ocurre, lo has tenido que tener previsto antes de que te ocurra, cuando no hay pandemia. Esa es la gracia de los planes de continuidad con respecto al evento que sea, el evento pandemia o al evento que sea. Y es que hay que tomar las decisiones antes de que el evento ocurra. Bien, ¿cuáles son las ventajas añadidas? No son
ya que lo tengo, pues tengo estas ventajas. Genera sensación de seguridad. Es decir, una empresa que está bien tratada por un buen departamento de gerencia de riesgos genera sensación de seguridad. Y además genera sensación de seguridad con respecto a todo el mundo, de sus trabajadores, de sus clientes, de sus accionistas, es decir, de todo su entorno. Bueno, evidentemente, aunque no es un objetivo fundamental, pero una buena gerencia de riesgos produce un cierto ahorro de los costes de aseguramiento. Obviamente, un buen departamento de gerencia de riesgos, bueno, pues puede comprar mejores seguros porque será un buen interlocutor, etcétera, etcétera, y podrá obtener ese ahorro en los costes de aseguramiento, aunque no es el objetivo fundamental, pero puede ser, ¿no? Son, como pongo aquí, ventajas añadidas, ¿no? Y luego que mejora la imagen corporativa y el valor reputacional de la empresa, algo que ahora mismo nos preocupa mucho, ¿no? Celebra el valor reputacional de la empresa. Nadie sabe muy bien qué es eso del valor reputacional, pero que la gente hable bien de la empresa, bueno, también depende de quién, es imposible conseguir que todo el mundo hable bien, ¿no? Las empresas más supuestamente reputadas y prestigiadas, también tienen sus críticos. Es imposible, las adhesiones al 100% son absolutamente imposibles en la empresa y en todo, ¿no? Pero bueno, una buena gerencia de riesgos mejora la imagen corporativa y el valor reputacional de la empresa. ¿Cuáles son, por consiguiente, los elementos fundamentales de la gerencia de riesgos? Los elementos fundamentales de la gerencia de riesgos son dos: el patrimonio de la empresa y los riesgos a los cuales está sometida. Está sometida cada una de las partes de ese patrimonio. Por tanto, un gerente de riesgo, la gerencia de riesgo, lo primero que habrá que hacer será identificar perfectamente el patrimonio de la empresa. Patrimonio, conjunto de bienes de todo tipo, material e inmaterial. Conocer los riesgos que amenazan a esos patrimonios y relacionarlos. Esta relación es la relación de la que se ocupa la gerencia de riesgo. Conocer el patrimonio de la empresa, conocer los riesgos que pueden amenazarlos y relacionarlo. Riesgos es daños materiales por incendio. Eso es un riesgo posible, por ejemplo, ¿vale? Bien, daños materiales por incendio, riesgo de incendio, amenaza a todos los patrimonios, pues habrá patrimonios de la empresa a los cuales pues, no va a amenazar, no va a amenazar a un contrato firmado por la empresa o a unos royalties que tenga la empresa o a unas patentes que tenga la empresa a su favor, pues no le afecta al dinero que tenga en la cuenta corriente, que es un patrimonio, al dinero que tenga en la cuenta corriente o a las acciones que tenga esa empresa. ¿Le afecta que haya un incendio? Pues no. Por lo siguiente, pues habrá que identificar riesgos. El riesgo, tenemos un riesgo de enfermedades. ¿Le va a afectar eso al edificio de oficinas? Pues no. Sin embargo, a la persona de recepción o al director general, pues claro que le puede afectar esa enfermedad. Por lo siguiente, la gracia de la gerencia de riesgos es ligar, relacionar riesgos con patrimonio y coger por cada patrimonio los riesgos que amenazan a dicho patrimonio, a cada uno de esos patrimonios. Bien, vamos ahora a analizar cuáles serían los posibles patrimonios, para luego después entrar en los riesgos, los posibles patrimonios a los cuales el gerente de riesgos, de los cuales, perdón, el gerente de riesgos tiene que ocuparse. Por una parte, el patrimonio personal. Esto es verdad que muchos, es una frase hecha a veces, pero a pesar de ser frase hecha es verdad, ¿no? Muchos empresarios dicen que el valor más importante de mi empresa son mis trabajadores. Hemos de ser conscientes que a veces esto se dice con la boca pequeña, ¿no? Luego por detrás no siempre seguramente están opinando eso, porque si opinasen eso de verdad no ocurrirían según qué cosas. Pero bueno, en principio, desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, las personas que trabajan en una empresa es un patrimonio de la empresa. Patrimonio de la empresa. Y aquí os pongo como ejemplo pues los dueños, el dueño de la empresa, los directores, los gerentes, los administradores, etcétera, etcétera. Empleados clave, generadores de ingresos, los que llamamos empleados clave o empleados llave, ¿no? Los que se dan a llamar ¿no? Personas, masculino, pero bueno, personas clave, ¿no? En definitiva, personas llave, ¿no? Esto naturalmente es un patrimonio de la empresa. Pensad en una
prestigiosa, una prestigiosa bodega de vino importante, ¿no? Es decir, pues, pensaba hacer un Vega Sicilia, pues el enólogo de Gas Sicilia es un empleado clave clarísimo. Es decir, eso el gerente de riesgos tendrá que cuidarle. Pues claro que sí. Naturalmente luego se va a decir, no, aquí cuidamos al enólogo exactamente igual que al repartidor o al personal de la limpieza. Sin duda es una frase que queda preciosa, pero obviamente el gerente de riesgos probablemente tiene que tomar ciertas decisiones en las que, claro, esa persona es una persona absolutamente fundamental, ¿no? En estos restaurantes famosos ahora mismo, que están tan personalizados, bueno, pues la figura, o sea, el restaurante maravilloso, pero ese restaurante está el chef, el que sale en la tele, el no sé qué, es una persona concreta, nombres y apellidos, nombres y apellidos con Z, y eso cambiados, y con B por V, y, no sé qué. Y esa es la persona clave, es decir, en definitiva, ese es el patrimonio más importante de esa empresa. Porque mucha gente va al restaurante, bueno, alzan 300 euros o más, eh, porque está buenísima la comida, solo faltaba, ¿no? Y porque además luego te haces la foto con el personaje en cuestión, ¿no? Y eso luego vas, tú a tus amigos, fíjate yo dónde está, tú no puedes, pero en fin, yo sí. No, eso cuesta dinero. O sea, lo que quiero decir con esto es que son personajes absolutamente fundamentales y que el patrimonio personal de esa empresa es fundamental. Y luego, por descontado, grupos de empleados, empleados individuales, todo el mundo sustituible. Lo que pasa es que a veces pues, se cuesta más dinero sustituirlo. Un enólogo de mucho prestigio de la bodega, no sé qué, es sustituible y en el mercado seguramente los hay, pero todo eso ya cuesta dinero, etcétera, etcétera. Por tanto, el gerente de riesgos. Lo que quiero decir con esto es que también el gerente de riesgos tiene que pensar en este tipo de cuestiones. Existe el riesgo de secuestro, existe el riesgo de muerte. O sea, de estas empresas tan personalizadas, con muerte del dueño, del director, de la figura, de la figura visible de la empresa. Y luego, por supuesto, de grupos de empleados y de los propios empleados individuales. Todo, sí, pero hay empleados muy especiales, otros menos específicos, pero todo eso es sustituible, sí. Pero requiere un tiempo, requiere un coste y todo eso son cuestiones que el gerente de riesgos tiene que procurar proteger. Y tiene que procurar proteger significa que tiene que procurar evitar que haya muchas bajas, para lo cual tiene que procurar tratar muy bien a sus empleados, tiene que procurar tomar medidas que haga que los empleados no tengan excesiva accidentabilidad, como comentábamos antes, seguridad por encima de la exigida. Hay un mínimo de seguridad exigida por las leyes, pero procurar que mis trabajadores estén por encima de ese estándar de seguridad para que se encuentren muy bien y haya poca baja laboral, porque eso en definitiva redundará en beneficio para la empresa, ¿no? Por tanto, el patrimonio personal hay que identificarlo, hay que identificar el patrimonio personal. ¿Vale? Ahora de momento estamos identificando el patrimonio. Bien, hay que identificar el patrimonio material y a su vez el patrimonio material lo he dividido en activo material y en activo inmaterial. Bien, el activo material, eh, a su vez esto simplemente a título de recordatorio, pues fijaos, todo el activo material, cantidad de tipos de activos que puede tener una empresa, pues puede tener bienes inmuebles y bienes muebles. Dentro de los bienes inmuebles, pues a su vez puede tener solares, jardines, obra civil, edificios, instalaciones fijas. Todo esto son patrimonios que el gerente de riesgos tiene que identificar perfectamente y listar. Tiene que tenerlos identificados. Por ejemplo, solares, ¿no? Un solar. Y bueno, si un solar, ¿qué pasa con un solar? Pues un solar, pues probablemente no le voy a hacer un seguro de robo, ¿no? Obviamente, ni me va a preocupar. Pero claro, un solar es un patrimonio que puede generar riesgos a la empresa, porque se puede meter gente que no quiero que se meta, pero puedo tener conflictos con que se haya metido. Por tanto, el gerente de riesgos tiene que tomar decisiones. Por tanto, tiene que tener perfectamente listados, conocidos identificados sus solares, por supuesto los jardines, los árboles. Tened en cuenta que hay empresas que su activo más importante es un árbol, ¿no? Sin entrar ya, por ejemplo, en casos tan especiales como el árbol de Guernica, por ejemplo, ¿no? Pero todos conocemos algún caso de algún hotel rural o casa rural o de restaurante que se basa en que tiene un jardín maravilloso con unos árboles fantásticos. Claro, evidentemente, el gerente de riesgo, ese es uno de los elementos fundamentales del patrimonio de esa empresa. Tendrá que cuidarlo.
por supuesto, identificarlo y además cuidarlo. Cuidarlo significa no tanto que le preocupe el robo, evidentemente no le van a robar el árbol, pero tendrá que tener cuidado con plagas que puedan afectarlo, en fin, decisiones típicas de una persona cuya misión es proteger el patrimonio de la empresa. Bueno, por tanto, pues tendría que conocer todo este tipo de bienes inmuebles que configuran el activo material de la empresa. Bien, luego también los bienes muebles en concepto de todo esto, lo pongo aquí simplemente a título de ejemplo para facilitar el checklist y la identificación del patrimonio por parte de gerente de riesgos, inmobiliario, maquinaria, instalaciones. Ahí utilizo un poco el lenguaje asegurador, pero no necesariamente tiene que ser el lenguaje asegurador. Equipos informáticos, mercancías, vehículos, incluso el dinero, el dinero en efectivo, es un bien mueble, ¿no? El dinero, los billetes, ¿no? Que puedes tener las monedas, ¿no? Joyas, obras de arte, documentos, libros, soportes, en fin, todo aquello que en tu concepto de bienes muebles podría tener una empresa, y el concepto de activo material. Todo esto el gerente de riesgos tiene que perfectamente tener identificado, listado todo este tipo de activos. Luego veremos cómo además de tenerlo identificado y listado, además tiene que tenerlo valorado, porque cuando llegue el momento de la evaluación de riesgos, obviamente tendrá que tener evaluados estos activos. De momento los estamos identificando. Y luego los activos inmateriales, los activos inmateriales, los activos inmateriales, que son esos activos, patrimonio de una empresa, que no son representables en un objeto material concreto. No se representan, no se reflejan en un objeto material concreto, pero que sin embargo son activos de la empresa. Desde activos financieros, que puede ser evidentemente los bienes, los activos que esa empresa tiene en acciones, en participaciones, en fondos de inversión, etc. Esos son activos financieros que el gerente de riesgos ha de proteger. Bueno, ¿cómo se protege? Bueno, pues evidentemente hasta donde esos bienes son protegibles, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos tenerlos identificados. El know-how, la tecnología de una empresa, el goodwill, el fondo de comercio, la capacidad de generar dinero de una empresa, ¿no? Aquí os pongo ejemplos de lo que pueden ser activos inmateriales de que una empresa debe cuidar y que por consiguiente el gerente de riesgos tiene que tener perfectamente conocidos. La imagen corporativa, la posición en el mercado, la marca, impresionante valor en muchas empresas. Aquí os pongo, fijaos en esta imagen, os pongo como curiosidad una serie de marcas, de las cuales algunas de ellas es la propia marca, o sea, se lee Coca-Cola, se lee, y en otras no. En otras no, ¿por qué? Porque el logo es tan potente, el logo es tan potente que identifica la marca. O sea, no es preciso que aquí ponga Nike, no hace falta, no hace falta que aquí ponga Apple, no hace falta, tenemos perfectamente claro, ¿no? Entonces, claro, no hace falta que aquí ponga Lacoste, ¿no? Todo esto son valores tremendamente importantes, porque son generadores de recursos. ¿Y esto es protegible? Sí, sí. ¿Por qué? Porque las marcas se registran. Porque si yo no tengo registrada Adidas, que es obvio que lo tendrá registrado, pues puede llegar cualquiera persona, registrar en una oficina de patentes y marcas la marca Adidas, porque en una oficina de patentes y marcas tú vas a registrar una marca y lo primero que hace es ver si esa marca está registrada. Si no lo está, pues te registra Adidas a nombre de Pepe López Martínez, espabilado de Morata de Tajuña, ¿no? Esto sería impensable. Adidas obviamente estará protegida. Pero si no, si a partir de ahí, pues fijaros el roto que le puede hacer este personaje a Adidas pidiéndole dinero para devolverle la marca, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son labores del gerente de riesgo. Claro, esto desde el punto de vista del seguro tradicional. Dice, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando aquí, no estamos hablando del seguro tradicional, lo que estamos hablando es de gerencia de riesgos. Y en gerencia de riesgos, el gerente de riesgos tiene que proteger
Todos estos activos, una concesión administrativa, un arrendamiento, un contrato en exclusiva. Hay empresas que basan su funcionamiento en ser los representantes oficiales en España de la marca no sé qué, una marca importantísima en el mundo, ¿no? O son la concesión para explotar las bares de un estadio de fútbol famoso o de un centro determinado, ¿no? Y ese es su valor más importante. En realidad, luego lo otro, si tiene 4 cafeteras de nada, que no valen nada, y 4 vasos, ¿no? Que eso se repone además de forma inmediata, ¿no? Lo que más vale. Y entonces, ¿qué es lo que habrá que cuidar? Pues habrá que cuidar ese valor, habrá que cuidar esa concesión, habrá que cuidar el cumplimiento de ese contrato. Eso es labor del gerente de riesgos, aunque parezca mentira, eso es labor del gerente de riesgos. Tiene que estar pendiente de que se cumplan las especificaciones y las necesidades y las exigencias de ese contrato de concesión para que esa concesión siga siendo propiedad de la empresa. Y, bueno, y algunos de ellos incluso son hasta asegurables, como por ejemplo el beneficio razonablemente esperado o los créditos a favor. Estos serían una de las pocas excepciones de activos inmateriales que podrían ser asegurables por un seguro tradicional. Pero sean asegurables o no, como siempre, desde el punto de vista de la gerencia de riesgos, tendremos que tenerlos perfectamente identificados, todos estos patrimonios. Bien, una vez identificados los patrimonios de la empresa, el patrimonio de la empresa, con todas sus posibles componentes de patrimonio activo material y activo inmaterial, incluso activo personal, todos los activos que ya hemos perfectamente identificado, listado y conocido. A partir de ahí, siguiendo la filosofía y la definición de la gerencia de riesgos, lo que siguiente que es preciso hacer es identificar los riesgos aleatorios o puros, que derivados de hechos imprevistos y de los que hay que protegerse, pues de ocurrir podrían producir consecuencias negativas para la empresa. Ya hemos comentado que estos riesgos aleatorios son precisamente esos riesgos que de suceder pues van a tener consecuencias negativas para la empresa y son aquellos riesgos a los que se dedica la gerencia de riesgo y que, como ya hemos comentado, todo tipo de riesgos. Todo tipo significa sin importarnos en absoluto su posible aseguramiento. Es más, cuando se está en las fases de la gerencia de riesgos, de identificación y demás, no nos estamos planteando, o no deberíamos al menos, estar planteándonos su posible financiación. Eso tocará cuando toque. Cuando estamos simplemente identificando, estamos identificando. Por consiguiente, pues ahora lo que habrá que hacer será, para completar el círculo de la gerencia de riesgos, es conocer estos riesgos aleatorios que amenazan el patrimonio de la empresa. Y la idea básica de la gerencia de riesgos, como ya anticipábamos, es precisamente esa relación. En la gerencia de riesgos debemos tener todos los patrimonios de la empresa y cada uno de ellos gestionar los riesgos que le puedan afectar, con esa salvedad de que no todos los riesgos afectan a todos los patrimonios. Habrá que identificar, la tarea no es fácil, precisamente por eso es una disciplina tan completa la gerencia de riesgos, ¿no? Porque hay que identificar patrimonio a patrimonio y hay que identificar los riesgos que amenazan a cada uno de los patrimonios. Naturalmente, los riesgos que amenazan a patrimonios personales podrían ser comunes a los riesgos que amenazan a patrimonios materiales, pero no, puede haber riesgos específicos, ¿no? El riesgo de cortocircuito es un riesgo que va a afectar a a los patrimonios materiales, pero no va a afectar, porque una persona supuestamente no puede tener un cortocircuito. Y la hepatitis le puede afectar a un empleado clave, pero evidentemente no le va a afectar a una máquina o a una cubierta de un edificio que no puede tener hepatitis. Por consiguiente, habrá que hacer esa relación de patrimonios y los riesgos que la amenazan. Esa es la idea básica de la gerencia de riesgos. Bien, la agencia de riesgos tiene una serie de dos fases fundamentales, porque aunque luego podríamos pensar en una fase complementaria, pero esto no es en realidad una fase en sí misma, porque esto que aquí llamamos fase complementaria no es nada más que el seguimiento que hay que hacer permanentemente de estas acciones de la gerencia de riesgos. Bien, hay dos fases fundamentales. Una que es una fase de análisis, solo análisis, y hay otra fase que es una fase ya de decisión y ejecución. En la primera fase
de análisis lo que hacemos es solo analizar sin que haya que tomar ninguna decisión. Y esa fase de análisis, a su vez, tiene dos tareas fundamentales, que son la identificación y la evaluación. Identificar los riesgos y la segunda tarea dentro de esa fase sería la evaluación, evaluar cada uno de esos riesgos que hemos identificado en la tarea anterior. Y luego entraríamos ya en la fase de decisión. Ya conocemos los riesgos, ya los hemos evaluado, hay que hacer cosas ya. Y esa sería la fase ya de tratamiento o administración de los riesgos. Y esa fase, a su vez, contiene dos tareas, que es la tarea de control o acción de control y acción de financiación de riesgos. Luego os decía esto de la fase complementaria. Bueno, podemos considerarla una fase en sí misma, pero no, en realidad es más que una fase en sí misma, es una actitud permanente. Es decir, ese análisis y esas decisiones y ejecuciones hay que mantenerlas vivas permanentemente. Eso sería una tarea de seguimiento. Es decir, eso, bueno, pues en algunos casos lo podemos considerar como fase, pero bueno, en realidad no es una fase en sí misma, sino que es permanecer atentos a esa identificación, evaluación, control y financiación por una razón muy sencilla, porque los riesgos son cambiantes en el tiempo, ¿no? La probabilidad de que ocurra un riesgo determinado no es siempre la misma en el tiempo, los riesgos cambian. Las empresas son dinámicas, las empresas cambian de ubicación, de sitios, cambian de productos, cambian de cosas, ¿no? Naturalmente, siempre que se produce un cambio en los riesgos, evidentemente. Si yo vendo un edificio y compro uno nuevo, el edificio nuevo tendrá unas características constructivas distintas del anterior, estará ubicado en un lugar distinto y tendrá riesgos distintos. Por consiguiente, esa tarea de seguimiento es una tarea permanente, que lo que queremos decir con ello es que esta actitud o estas acciones de la gerencia de riesgos han de estar permanentemente en vigor, realizándose. Bien, este es el cuadro básico de la gerencia de riesgos que debemos tener muy presente, con sus fases y sus acciones correspondientes. Fases fundamentales: inspección y análisis, fase de análisis, y fase de decisión y ejecución. Y a su vez, las cuatro acciones fundamentales de la gerencia de riesgos. Cuatro acciones fundamentales de la gerencia de riesgos: identificación, evaluación, control y financiación. No siempre estas cuatro acciones se realizan en este orden cronológico, pero al menos desde el punto de vista pedagógico hay que contarlas en algún orden, y este es el orden en que las contamos. Identificamos los riesgos, los evaluamos, controlamos aquellos que sea posible controlar y después pues, tratamos de dar o buscamos un mecanismo de financiación para todos y cada uno de esos riesgos que hemos identificado. Y esto siempre es plural. Plural significa que no se hacen acciones para grupos de riesgo, sino se hacen acciones riesgo a riesgo. Cada riesgo tiene su evaluación, su control y su financiación. Nada tienen que ver las medidas de reducción del riesgo de respuesta civil con las medidas de reducción del riesgo reputacional. Son medidas distintas y, por consiguiente, tanto el control como la financiación son diferentes. Este es el cuadro fundamental de la gerencia de riesgos con sus cuatro acciones: identificación, evaluación, control y financiación. Bien, por completar el concepto de la gerencia de riesgos, bueno, que es el departamento de gerencia de riesgos en la empresa, pues tiene como función desarrollar las acciones de gerencia de riesgos, evidentemente. Departamento de gerencia de riesgos siempre en la empresa. Podríamos hacer pensar incluso ingenuamente en la gerencia de riesgos en el hogar, ¿no? Pero en fin, esto es algo que no nos planteamos que estamos haciendo gerencia de riesgos cuando decimos, bueno, vamos a procurar, vamos a cerrar la llave cuando nos marchamos, en fin, son cuestiones que no nos damos ni cuenta. Y luego al final, la financiación de riesgos a nivel individual no tiene carácter de gerencia de riesgos, porque al final la financiación de riesgos, con carácter particular, individual, pues no deja de ser la contratación de una póliza multirriesgo de estas del hogar, que cualquier compañía ofrece, y bueno, pues un poco cruzar los dedos para que lo que nos ocurra en la casa
esté contemplado en ese multicontrato, en esa póliza multiriesgo, y ya está, y que la compañía, y poco más haremos, ¿no? Luego dependería de que la persona sea más o menos cuidadosa, que procure, pues cierra el gas, no te deje. Pero no, no, cuando hablamos de gerencia de riesgos nos referimos obviamente a la gerencia de riesgos en la empresa del tamaño que sea, pero en la empresa. En las empresas existe o podría existir un departamento de gerencia de riesgos. ¿Cuáles serían sus funciones? Desarrollar estas acciones que acabamos de comentar. ¿Qué estructura tiene que tener? La suficiente para el desempeño de sus funciones. Evidentemente no es lo mismo una pequeña empresa o una mediana empresa de 25 o 50 trabajadores que una gran empresa de 50.000, ¿no? Eso sí, debe depender siempre de la mayor instancia posible. Esto es algo muy importante. Allá donde exista departamento de gerencia de riesgos, todas las empresas lo tienen, deberá depender de la mayor, o sea, estar al nivel jerárquico más alto posible. No es el departamento de compras de material, no es el departamento de asistencia, no, es un departamento muy importante en las empresas. Y él tiene una misión consultiva y ciertas misiones ejecutivas. Misión consultiva desde el punto de vista de que la dirección de la empresa podrá consultar según qué cosa, y luego también tiene misiones ejecutivas, es decir, misiones específicas del Departamento de Gerencia de Riesgos, como es, por ejemplo, decisiones de financiación de riesgos, como puede ser compra de seguros, o de control de riesgos, como es compra de sistemas de seguridad, de protección, de prevención. Eso es competencia directamente del Departamento de Gerencia de Riesgos. Y el responsable, ya donde existe este departamento, pues es el que llamamos gerente de riesgos o risk manager. Bien, esta es una frase, esas lapidarias, pero que bueno, que es buena. Es bueno traerla aquí porque refleja mucho la filosofía del gerente de riesgos, que el gerente de riesgos debe ser una persona que piense en el mañana, actuando en el presente y aprendiendo del pasado. No está mal traída y por consiguiente, pues por eso lo pongo, ¿no? Las funciones del departamento, pues aquí las tenéis. Establecer y diseñar la política de gerencia de riesgos, establecer el mapa de riesgos de la empresa. El mapa de riesgos de la empresa, que es algo complejo y que tiene su dedicación en que su apartado correspondiente se verá. Tenerlo actualizado, el mapa, crear una cultura de conciencia ante los riesgos. Naturalmente, pues el Departamento de Gerencia de Riesgos ya asume la existencia, ya genera esa cultura de conciencia ante los riesgos, pero bueno, pues el propio Departamento de Gerencia de Riesgos pues tiene como función que quede claro que existe el departamento y cuáles son sus funciones en el sentido de mejorar la seguridad de la empresa, ¿no? Desarrollar los procesos de respuesta al riesgo, naturalmente todo esto forma parte de ese concepto de la definición general de gerencia de riesgo, de proteger el patrimonio de la empresa, ¿no? Y tiene que definir las políticas y sistemas de control, planes de contingencia y continuidad. Esto es muy importante. Una de las cosas que se le exige al gerente de riesgos no solo es que proteja el patrimonio, sino que proteja el patrimonio de la empresa y su continuidad. Y su continuidad, por consiguiente, pues dentro de las funciones del departamento de la gerencia de riesgos está planes de contingencia y de continuidad. Y luego, por supuesto, lo que le mande sus jefes. Y entre las cosas que le pueden mandar sus jefes son preparar los informes para el consejo y los departamentos implicados. Es decir, cuando el consejo de administración, pues será el jefe, ¿no? Del gerente de riesgos, pues prepara un informe pues, para ver qué hemos hecho y qué tenemos pensado hacer. Pero en fin, esto es obvio, ¿no? ¿Cuál es el criterio de necesidad del departamento de gerencia de riesgos? Es difícil establecerlo de forma objetiva, pero hay una serie de criterios más o menos de una cierta aceptación universal de que si se cumplen alguna de estas condiciones, pues naturalmente debería existir el Departamento de Gerencia de Riesgos. Si se cumple una de estas condiciones, bueno, podría ser bueno tenerlo. Si se cumplen dos condiciones, hombre, ya es, digamos, bastante conveniente que se tenga. Si se cumplen tres, ya hay que tener el departamento de gerencia de riesgos. Y si se cumplen cuatro o más, es que es indispensable tenerlo. Ya sería una locura no tener un departamento de gerencia de riesgos. Bueno, pues este es un poco ese concepto de criterio de necesidad en función de estos parámetros que hay, que la empresa facture más de una cifra determinada. Pues hemos puesto 500 millones, no podría ser puesto otra cifra, pero de ese estilo, o sea, que facture mucho, que tenga una plantilla muy alta, que hemos puesto 1.000 personas, pero bueno,
que tenga una plantilla importante, que tenga unos activos importantes, que no es lo mismo que facturar, que tenga unos activos importantes, que tenga una cierta, que esté internacionalizada, bueno, que esté presente en varios países, que tenga empresas filiales, que tengan líneas de negocio, lo que os decía, si se cumple uno, bueno, podría ser bueno, y etcétera, etcétera, con ese criterio. Ya veis que hay grandes empresas que cumplen todas estas condiciones, con lo cual, pues es evidente que van a tener un departamento de gerencia de riesgo. Pues las grandes empresas, prácticamente todas las grandes empresas, tienen un departamento de gerencia de riesgos, que lo único que va a diferenciarse unas de otras es su envergadura. La envergadura quiere decir pues, la estructura que tenga el departamento, la dotación presupuestaria por parte de la empresa y el número de personas. Pero vamos, podemos encontrar un departamento de gerencia de riesgos en grandes empresas con 80 personas y con 70, 50 personas. Es decir, bueno, pues depende del tamaño de la empresa. Pero se hacen las grandes empresas que evidentemente tienen un departamento de gerencia de riesgos y el gerente de riesgos es un personaje muy importante dentro de la estructura de la empresa. Parte con unos sueldos realmente significativos. Hoy es uno de los trabajos, una de las funciones profesionales consideradas como muy bien pagadas porque hay pocos. Es decir, esto es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y es personas que tengan capacidad. No hay una titulación especial de gerente de riesgos, ¿no? Pues depende del tipo de empresa y depende de lo que la dirección de la empresa quiera tener, ¿no? Pero bueno, tiene que ser una persona muy preparada de forma universal, ¿no? Y con mucha capacidad de imaginación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un puesto, como os digo, muy bien pagado porque hay una oferta relativamente reducida, ¿no? Bien, en el caso de las pymes, en general, no hay departamento de gerencia a pesar de que algunas de ellas pudiese cumplir algunos de los criterios anteriores, pero no hay departamento de gerencia de riesgos porque falta la conciencia de su necesidad. Es decir, de las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Al final, cuando uno le pregunta, oye, el tema de los riesgos, no, eso lo lleva mi agente de seguros, mi mediador de seguros, eso lo lleva, bueno, el mediador de seguros es una cosa estupenda y maravillosa, pero evidentemente el papel del mediador no es el de gerente de riesgos, ¿no? Pero las pymes, en definitiva, no tienen conciencia de su necesidad porque no ven la rentabilidad de un puesto de trabajo eh, no barato, además, y no ven el resultado inmediato, ¿no? Y es muy complicado crearles la conciencia de su necesidad, ¿no? Esto es complicado para las compañías aseguradoras porque les falta interlocutor. El gerente de riesgos en las grandes empresas es un fantástico interlocutor con la compañía de seguros, porque están hablando de la compañía de seguros con un departamento de gerencia de riesgos que es el que sabe de riesgos. Entonces, se supone que hablan el mismo idioma y que saben de qué están hablando las dos partes. Por tanto, como interlocutor es fantástico, ¿no? En el caso de las pymes, como os comentaba, el papel de los mediadores de seguros pues puede ser muy importante. No es que lo sustituya, porque, repito, que el labor o el papel de los mediadores de seguros no es exactamente la de un gerente de riesgos en una empresa. Entre otras cosas, porque el gerente de riesgos de una empresa es, en la mayoría de las ocasiones, es un empleado de la empresa, es un empleado, trabajador de la empresa, mientras que un mediador de seguros no. El mediador de seguros es una persona extraña a la empresa y que colabora en el sentido de hacer de distribuidor de seguros. Y a su vez, como sabéis, dentro de los mediadores de seguros están los agentes y están los corredores dentro de los mediadores de seguros, que son funciones y labores distintas. El agente de seguros es un distribuidor de seguros de una entidad aseguradora, por consiguiente, a ese agente de seguros no se le puede pedir que haga labor de gerencia de riesgos. Claro, el gerente de riesgos, como ya hemos definido, tiene que detectar e identificar todos los riesgos que amenazan a la empresa, todos, con independencia de su asegurabilidad. Claro, a un agente de seguros de una compañía concreta no le podemos pedir que venda seguros que su empresa no tiene, evidentemente, ¿no? Por tanto, la labor del agente de seguros está muy bien, es una labor importantísima y de hecho hay miles y miles de excelentísimos profesionales de la agencia de seguros,
pero no puede sustituir la labor de un gerente de riesgos. El corredor, algo más, porque claro, el corredor de seguros es un distribuidor de seguros que distribuye seguros de cualquier entidad aseguradora, porque su cliente no es la entidad aseguradora, sino que su cliente es el posible tomador. Pero claro, estamos hablando de que el corredor de seguros va enfocado un poco más a riesgos asegurables, obviamente, ¿no? A riesgos asegurables. En tanto que el gerente de riesgos debería o debe de estar enfocado a cualquier tipo de riesgo, sea asegurable o no. El corredor de seguros, al final, como mayoritariamente, aunque no es obligado que sea así, pero como mayoritariamente la remuneración del corredor de seguros es vía comisiones de las pólizas que haga, intermedie, bueno, lógicamente el corredor de seguros, sí, sí, es un excelente asesor, maravilloso profesional, independiente, que asesora a las empresas en materia de sus riesgos, pero su remuneración es vía comisión generalmente, aunque no tendría por qué ser así, repito. Pero como es así, pues va buscando, va más enfocado a riesgos asegurables, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en las pymes, el papel de los mediadores de seguros es lo más parecido, sin que sea, obviamente, la labor del gerente de riesgos, pero podría ser lo más parecido, sobre todo en el caso de los corredores, no tanto en los agentes. Gente de seguros es una compañía especializada en decesos, no le podemos pedir, esperar de él que se preocupe del riesgo de secuestro y del riesgo de calentamiento global, obviamente, ¿no? Hace una cosa maravillosa, pero no es la de gerencia. No. Corredor un poquito más, pero tampoco. Y en las pymes, pues es un poco el que hace la labor de. El problema que tienen los corredores de seguros es que a veces hacen esa labor de más o menos gerente de riesgos sin remunerar. Y esto a veces es un poco complicado, ¿no? Que tengas conciencia de que estás haciendo algo por lo cual no estás cobrando. Por cerrar este tema, la legislación actual permite que los corredores de seguros cobren sus honorarios, su remuneración por su actividad profesional vía honorarios, no necesariamente vía comisiones. Esto la ley lo permite, pero no está excesivamente extendido en el mercado. Bien, en las pymes la labor de los mediadores de seguros, especialmente los corredores, pues es una labor que puede, de alguna forma, sin sustituirla, pero sí hacer algo parecido a ello y resultar un excelente apoyo para las pymes. Bien, en las empresas que no tengan departamento de gerencia de riesgos, que en el caso de las pymes, pues como estábamos comentando, estas empresas pueden recurrir a consultores externos. Consultores externos. Hay empresas de consultores externos de gerencia de riesgos, es decir, empresas que hacen un informe de gerencia de riesgos. Hacen consultores externos especializados en gerencia de riesgos, no mediadores de seguros, que esa es la otra opción, sino consultores externos. Entonces, empresas que se dedican a hacer un informe de gerencia de riesgo llegan a la empresa, hacen esas acciones de identificación, evaluación, control y financiación, sugieren tipos de financiación hay y a partir de ahí ese consultor externo ha terminado su labor, le da ese informe a la empresa, cobra por ello por una prestación de un servicio y a partir de ahí la empresa ya luego busca o a una compañía de seguros directamente o a un mediador de seguros para comprar aquellos seguros que ese consultor externo en gerencia de riesgos ha recomendado o ha considerado que podrían ser riesgos asegurables con un seguro tradicional. Bien, el Departamento de Gerencia de Riesgos, en aquellos casos que exista, sobre todo en las grandes empresas, debe estar situado en los niveles jerárquicos más altos de la empresa y siempre en contacto con sus más altas instancias. El Departamento de Gerencia de Riesgos no es un departamento marginal, no es un pequeño departamento de servicios, de compras, de tal, no, es un departamento fundamental en el que las grandes empresas tiene un retorno y un rendimiento inmediato. O sea, no es a medio plazo, a largo plazo, como otras tipos de departamentos o de profesionales. No, esto tiene un retorno inmediato. O sea, simplemente disminuir el coste del riesgo, y el coste del riesgo no solo es el coste de los seguros, no solo es el coste de los seguros, disminuir el coste del riesgo en una gran empresa es disminuir un coste muy importante. Bajar ese coste, en la mayoría de las ocasiones, es suficiente como para mantener el propio departamento de gerencia de riesgos e incluso ganar, es decir, incluso que el balance sea positivo. Es decir, el coste del departamento de gerencia de riesgos sea menor que el coste ahorrado
en coste del riesgo. Por lo siguiente, el Departamento de Gerencia de Riesgos no es un departamento menor, es un mal necesario, hay que tenerlo porque no sé qué. No, 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 no. Se puede justificar a sí mismo y por su propia existencia y autofinanciar. Y lo que efectivamente siempre debemos de tratar de conseguir es que esté situado en el nivel jerárquico más alto, a ser posible en contacto directo con la comité de dirección, consejo de administración, dirección general, es decir, el más alto nivel posible dentro de la empresa. Evidentemente no está por encima de la dirección general o del consejo de administración, pero sí al menos dependiendo directamente de él, no a través de asesoría jurídica o a través de recursos humanos, como un departamento dentro del departamento legal o financiero. No, no. Debe tener su propia entidad y estar al más alto nivel.